Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, bienvenidas. María Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, y en esta oportunidad vamos a estar conversando con el abogado Cristóbal Abello acerca de uno de los temas más consultados por ustedes, y tiene que ver con aquellas personas a las que se les adeuda pensión de alimentos y no tienen claridad cuáles son los procedimientos, los pasos y dónde tienen que hacer las solicitudes para ver la posibilidad de que se les pague esta deuda. O sea, vamos a ver si ya está Cristóbal para hacerle llegar la invitación. Saludamos desde ya a quienes se han unido a esta transmisión y siempre estar tan presentes, tan pendientes de todas las actividades que como servicio estamos realizando. Aún no veo a Cristóbal y creo que en cualquier momento ya está acá con nosotros. Les recordamos que seguimos brindando atención a través de los medios no presenciales en razón de que esta pandemia todavía no quiere y no nos quiere abandonar. Entonces seguimos manteniendo la atención principalmente a través de el teléfono, del correo electrónico y del formulario de atención que tenemos alojado en nuestra página web www.cajmetro.cl, donde pueden hacernos llegar sus consultas. Y por cierto, seguimos nuestra atención a través de nuestro call center todos los días martes y todos los días jueves, desde las 9 hasta las 18 horas, en el 600 412 3000. Así que también existe esa vía. No lo veo a Cristóbal. Sí, aún no veo a Cristóbal. No lo veo todavía. Vamos a ver. Voy a tratar de hablar con él para ver si tuvo alguna dificultad, que habíamos estado conversando hace un momentito y estábamos ok. Ahí pareciera. Ahí está. En cualquier momento, entonces, ahí estás, Cristóbal. ¿Cómo estás? Hola María Paz, ¿bien y tú? Bien también. Qué Si podías bueno. bajar un poquito tu cámara para Sí, verte, eso estoy viendo. para que te veamos y te escuchemos, porque aquí el protagonista eres tú. Ya, gracias. Les comentaba a las personas que se unieron a esta transmisión que vamos a conversar contigo de uno de los temas más consultados y que ha sido Uf, una consulta que para quienes trabajamos en la Corporación de Asistencia Judicial sabemos que desafortunadamente se da mucho, pero socialmente hablando se destapó en razón de la posibilidad de solicitar esta retención del 10%, y ahí así en es. realidad las personas comenzaron a darse cuenta que era mucho más común de lo que se hubiera pensado el que padre o madre, incluso abuelos que les corresponde pagar pensión de alimentos, no lo hacen. No lo hacen en tiempo, no lo hacen en forma, que decir que lo pagan tardíamente o pagan una parte y van acumulando deudas. Entonces, si tú nos pudieras contar, Cristóbal,
yo les contaba que tú eres abogado de familia de nuestro Centro Jurídico Social de la Florida, acá en la comuna Así es. de la región metropolitana. Si nos pudieras contar eh, en sencillo qué hacer. Y ahí te vamos a ir haciendo preguntas, vamos a ver si nos van consultando también las personas que ya se conectaron. Perfecto. Bueno, primero que nada, saludar, muy buenas tardes. Como decía María Paz, mi nombre es Cristóbal Abello, soy abogado auxiliar del Centro de Atención de la Florida, de la Corporación de Asistencia Judicial, correspondiente a la región metropolitana. Me desempeño dentro de la unidad de familia de dicho centro. Y bueno, efectivamente, el tema del día de hoy es: me adeudan pensión de alimentos, ¿qué debo hacer? Que estaba formulado como una consulta básicamente ligado al tema que se había expuesto hoy día. Bueno, básicamente, en primer lugar, yo creo que para contextualizar lo que vamos a hablar el día de hoy, tenemos que hacer la diferencia entre en qué etapa encontramos este cumplimiento, básicamente. Porque podemos distinguir las causas que están en tramitación a las que se encuentran en cumplimiento, ¿ya? Y obviamente dentro de esta última etapa encontramos lo que hoy día nos atañe, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad en este caso de la etapa de cumplimiento propiamente tal? Básicamente, y valga la redundancia, exigir el cumplimiento forzado de algún tipo de obligación. Eso es la primera cosa que obviamente tenemos que averiguar en primer lugar, si es que existe una sentencia o algún equivalente jurisdiccional que no establezca alguna obligación alimenticia. ¿Ya? No, el cumplimiento no solamente lo podemos ver ligado al tema de los alimentos, sino que a cualquier sentencia o equivalente jurisdiccional que en este caso tenga mérito de sentencia definitiva. Pero hoy día vamos a hablar de los alimentos propiamente tal. Y en primer lugar, dentro de esto hay que tener presente y claro cuál es la obligación que se encuentra vigente. Y en este caso tenemos que tener en claro que la sentencia o avenimiento o conciliación o transacción que haya regulado en este aspecto una obligación alimenticia. Y dentro de aquellas, dentro de este contexto, tenemos que determinar el monto de la pensión de alimentos, la reajustabilidad y la forma de pago. Porque teniendo en claro esos antecedentes, obviamente nos va a facilitar mucho el tema de cómo podemos exigir el cumplimiento de la pensión de alimentos. ¿Ya? Perfecto. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Sí, tenemos algunas, pero yo creo que las vamos a ir aclarando a Al medida de... final, Sí, sí. sí, sí. Básicamente, ¿cómo puedo exigir el cumplimiento de alimentos? Bueno, este tema está regulado en la ley 14.908, en la ley que regula en este caso en la ley de abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. ¿Cómo puedo exigir en este caso el cumplimiento de alguna obligación alimenticia, como se dijo a través de los apremios? Yo hago una distinción en cuanto a los apremios, María Paz, y bueno, y para todos los que están presentes, en cuanto a la posibilidad de poder solicitarlos en el tiempo, a premios que son regulares, a premios que son eventuales, ¿ya? Los apremios regulares o constantes son los que se pueden exigir siempre, en cualquier época del tiempo. Y los apremios eventuales o irregulares son los que se pueden exigir en determinadas etapas o circunstancias de tiempo. ¿Cuál es el marco de acción en este caso que nos da para exigir el cumplimiento de la pensión, en este caso de la obligación de alimentos? El artículo 9, precisamente en el inciso final de la ley 14.908, nos señala que el no pago de la pensión así decretada hará incurrir al alimentante los apremios establecidos en esta ley. Básicamente nos señala el hecho que es tan simple como lo que nos señala que por el solo hecho del no pago de la pensión se podrá exigir en este caso el cumplimiento de la pensión de alimentos. Siempre y cuando, obviamente, haciendo presente como todo en derecho, que en este caso siempre hay excepciones que obviamente uno pudiera determinar para exigir el cumplimiento de la obligación. Cristóbal, y ahí te interrumpo un segundito. La idea es que, como dice la norma,
si basta con un incumplimiento, no me pagaron la pensión o la depositaron fuera del plazo, pagaron menos, se pueden solicitar estos apremios, que tú ya nos explicabas, que están los de siempre, los que se pueden pedir en todo momento y aquellos que son excepcionales. Exactamente, y ahí justo nos vamos a explicar. En primer lugar, Perfecto. los apremios que son regulares o que son constantes en el tiempo, básicamente tenemos la orden de arresto, ¿ya? La orden de arresto que está establecida en el artículo 14 de la ley en este caso 14.908, el arraigo, la suspensión de licencia de conducir, la retención judicial vía empleador, aunque ahí hay un poco una discusión respecto de cuál sería la figura respecto de si efectivamente sería propiamente tal un apremio o no. ¿Ya? En primer lugar, el arresto uno lo puede solicitar efectivamente cuando hay una situación de incumplimiento en cualquier época del tiempo. ¿Y en qué consiste básicamente? En que a la persona que es en este caso deudor de pensión de alimentos, se le puede despachar orden de arresto por 15 días de manera nocturna, entre las 22 y las 6 de la mañana. ¿Se puede repetir esta medida? Claro que se puede repetir esta medida hasta obtener el cumplimiento total de la obligación. En el caso de que se infrinja el arresto o en este caso se mantenga el incumplimiento propiamente tal, se puede solicitar que esta medida se extienda a un arresto nocturno por un periodo de 15 días más. ¿Ya? Obviamente la solicitud de arresto no es necesario que el juez cite una audiencia, sino que la puede, en este caso, despachar de plano, con incluso la facultad de allanar y de cerrajar instada la fuerza pública. Esto porque muchas veces se esconden, ¿no? Sabemos Claro, claro, llega en este caso un funcionario del tribunal a notificar, o podría incluso ser carabineros quien también colaboran en estas funciones, sobre todo en regiones, y claro, el tribunal puede dar la orden para descerrajar y poder entrar al domicilio, y incluso exacto, yo recuerdo algunos casos que nos tocó ver que la persona se escondía en el entretecho de la casa. Entonces, claro, llegaba el funcionario, recorría el lugar y no lo encontraba, hasta que tuvimos que pedir una solicitud para que se pudiera inspeccionar toda la propiedad, y esto incluía poder recorrer los entrepisos, o sea, el cielo raso, y ahí encontraron al deudor, se le notificó y pudo, fue en este caso, se solicitó el arresto nocturno y posteriormente el diurno. Eso también se puede hacer, pero es menos común. claro. Efectivamente, es mucho menos común que lo que en primer lugar se resuelve los 15 días con arresto nocturno propiamente tal. ¿Ya? Obviamente, como tú dices, María Paz, si en el caso de que la persona no está sabida por la fuerza pública, en este caso el juez tiene la facultad de ordenar que se investigue el paradero de esta persona sin necesidad de una nueva orden de arresto. ¿Ya? En cuanto al arraigo, el arraigo básicamente consiste en confinar a una persona dentro de un determinado territorio. Por regla general, el arraigo se decreta también cuando se encuentra en mora, por así decirlo, o se encuentra constituido en deuda la persona obligada al pago de la pensión de alimentos, y significa que estará vigente esta orden de arraigo hasta que se dé cumplimiento íntegro a la obligación. Básicamente se decreta arraigo nacional, es decir, que la persona deudora de alimentos no puede salir por algún paso fronterizo habilitado. Obviamente se le va a detener al momento de ser examinados sus antecedentes por policía de investigaciones, obviamente devolviéndolo o eventualmente poniéndolo a disposición de la fuerza pública si es que hubiera alguna orden de arresto pendiente. Ya, porque muchas veces estos tres apremios se decretan por regla general de manera conjunta. Sumado con la suspensión de licencia de conducir, que en este caso se ordena que la persona deudora de alimentos no puede conducir vehículos motorizados por un plazo de 6 meses, prorrogables por igual periodo o hasta que dé el cumplimiento íntegro de la obligación. Por regla general,
estos apremios van de la mano, se solicitan de manera conjunta, eso. Y finalmente tenemos la Cristóbal, retención. perdón, antes de que nos vamos a la otra parte de la retención, que es lo que nos va a tratar un poquito más. Nos preguntan, Nina Gallardo 92, dice, buenas tardes, ¿cuán efectivo es el arresto nocturno ahora en pandemia? Eso es una parte, una pregunta. Y más adelante, en razón a lo mismo, nos pregunta Marina Pellejero, por favor mencionar las viables mientras dure el estado de excepción, que también Claro, tenemos una circunstancia en particular, y yo pensaba en el arraigo que tú nos señalabas, o sea, la persona no puede salir del país, hoy día ninguno puede salir. no, Nos no, encontramos en en esta teoría pandemia, está ¿verdad? cerrada, claro. Claro, claro. Entonces, básicamente, efectivamente, existe como una doble visión en cuanto a los apremios. Por regla general, el arresto en tiempo de cuarentena no ha tenido mucho éxito, básicamente por evitar cualquier forma de contagio del COVID-19. En cuanto al arraigo y a la suspensión de licencia de conducir, efectivamente se han decretado esos dos apremios, pero básicamente la aplicación práctica, como se dice el día de hoy, con la orden de arraigo, no tiene mucho efecto, básicamente, porque obviamente la frontera en Chile se encuentra cerrada, por lo que recuerdo, hasta final de mes. Entonces, bajo esa circunstancia, obviamente, el apremio tomaría mayor vigencia una vez que se levante el estado de excepción y en este caso volver a solicitar lo que corresponda. Pero no obstante lo anterior, se encuentra lo que vamos a hablar más adelante, que es de los retiros de los 10%, ¿ya? Que obviamente a lo mejor viene un poco a saldar esta deuda respecto a lo mejor con la poca, con la vigencia del estado de excepción, dificulta un poco la aplicación de los apremios. Claro que sí. Esa es una situación que vino, como tú dices, a hacer efectivo las acciones que las personas hacen, porque claro, Claro, hablábamos de la retención, o sea, hablamos del arresto, hablamos del arresto nocturno que podría ser extensible, ¿cierto?, en 15 días si la mora continúa. Hablamos que también podría solicitarse de noche y de día, y ya nos comentaba, ¿verdad?, que no está siendo muy efectiva esa vía. También teníamos la solicitud de retención de licencia de conducir, y bueno, sabemos que hoy día las personas no están haciendo trámites de ese índole porque las oficinas están cerradas, hay pocas horas de atención presenciales, se ha hecho claro. incluso extensión de vigencia. Entonces, claro, en este minuto tampoco vendría siendo una alternativa muy bien acogida, cosa fue distinto, ¿cierto?, a la posibilidad de la retención. Y ahí nos queremos detener contigo. Ahí es donde queremos que nos puedas explicar cómo se hace este tema de la retención. Perfecto. Finalmente tenemos en este caso, más que apremio, sería una modalidad de pago, que es la retención judicial vía empleador. ¿En qué consiste? Consiste en que en este caso la pensión de alimentos se va a pagar a través de un descuento que se le hace automático por el empleador a la persona que en este caso está obligado al pago de una pensión de alimentos. Por regla general, esta modalidad de pago podría ser decretada por el tribunal sin necesidad de existir alguna liquidación o alguna deuda, porque se encuentra, como bien se dice, como una modalidad de pago, como una forma. No obstante, los criterios el día de hoy tenemos un poco disímil en ese aspecto, en el cual se le da la oportunidad a la persona obviamente, de que cumpla lo que es el pago de la pensión de alimentos de manera voluntaria, y que en este caso esta modalidad de pago se inste en el eventual caso de que la persona incumpla. Entonces, pero sí, obviamente esta modalidad puede ser solicitada en una demanda, y obviamente que el tribunal resuelva en base a eso y que ordene derechamente una orden de pago a través de la misma sentencia. ¿Ya? Eso. Y vamos ahora con lo que son los apremios eventuales, o Ya. en este caso, y que aquí, en primer lugar, yo destaqué lo que era la retención de la devolución de impuestos, ¿ya? Que está establecida en la misma ley 14.908. La ley 14.908, en su artículo 16, señala que dentro del mes de marzo,
propiamente tal, uno puede solicitar la retención de la devolución que una persona obtenga en el ejercicio de renta correspondiente al año que se está haciendo la declaración. La idea de esa solicitud es que uno la haga, la persona en este caso que tiene el acreedor básicamente de la pensión de alimentos, la idea es que realice esa solicitud dentro del mes de marzo para que se informe al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería y obviamente se proceda a la retención de la eventual devolución que pueda tener una persona al momento de declarar la renta. Esto se pide siempre, una vez en el año, se pide Una siempre vez al año, la dentro del mes declaración de marzo. Tiene que ser en el mes de necesario marzo. dentro del mes de marzo, es decir, del primero o para desde el primero de marzo hasta el 31 del mismo mes. Entonces la idea ahí es para todas las personas que tengan información de que el deudor o deudora de los alimentos tiene eventuales devoluciones de impuestos porque es empresario, porque es comerciante, porque Claro, tiene una alta renta y paga por impuesto en la renta y después viene la devolución. La idea es que lo haga, ¿cierto?, en el mes de marzo, que es un mes, sabemos, súper complejo, hay muchas cosas que pagar, etcétera. Entonces, en ese mes, que ojalá lo tengan presente y soliciten la retención. Obviamente, previo a eso, y ahí yo creo que tú nos vas a aclarar un poquito, hay que informar al tribunal que se me adeudan los alimentos, porque el claro. tribunal tiene cómo saber que a mí se Tiene me que liquidar adeudan, previamente. claro, Sí, liquidar la deuda. Y eso se hace a solicitud de la parte de que se le parte. está pidiendo los alimentos. Claro, exactamente. Pero primero, yo tengo un esquema que lo traje en el fondo de ver cómo uno solicita la liquidación, y eso lo vamos a hablar después de que Perfecto, veamos el tema del retiro del 10% de AFP, que ha súper. estado tanto en boga en este último tiempo, que ha generado una serie de un efecto rebote, en este caso en mucha gente que, no, que igual ha aumentado el ingreso de demandas de manera reactiva, las rebajas, el cese, el cuidado personal ha sido increíble. Y Sí. básicamente, en este caso, la retención del retiro del 10% está establecido en reforma constitucional, han sido tres dentro del periodo 2020 a 2021. Obviamente se establece un mínimo y un máximo de lo que se pueda retirar. Y en este caso se estableció en los últimos dos retiros la figura de la subrogación, ¿ya? Que está establecida básicamente en la ley 21.330, que fue la última ley que en este caso actualiza en la norma constitucional que permite en este caso el retiro de fondos previsionales y que autoriza en este caso a que la persona se subrogue en los derechos de la otra persona para poder solicitar lo que la persona pueda tener derecho a solicitar, valga la redundancia, por retiro de fondo previsional hasta el que se cumpla la totalidad de la deuda. Perfecto. Mira, quiero leerte algunas preguntas. Tú me dices si las contestamos al tiro o las pasamos al final después del esquema que tú nos quieres compartir. Dice, porque en razón del 10%, eso te lo pregunto. Nos pregunta Nina Gallardo 92, ¿la retención del 10% de los fondos previsionales se entiende que es un apremio o tiene otra naturaleza? Es que no es un apremio, o sea, yo diría que no es un apremio, sino que es una retención de la deuda en este caso. Ya, finalmente, ¿qué hace el tribunal? Viene, retiene, lo ordena a la administradora de fondos de pensiones en un plazo determinado que tiene que retener esa suma de dinero y que obviamente tiene que ordenar el pago. Por eso que sería como una especie de apremio, entre comillas, que sería eventual, porque básicamente no es algo que se pueda mantener en el tiempo como algo que sea constante, sino que va a depender básicamente de cuándo se aplique o cuándo el Congreso, a través del presidente y todo el órgano legislativo, otorgue otro nuevo retiro del 10%. ¿Ya? Perfecto. Pero obviamente es una forma en la cual obtener el cumplimiento de una pensión de alimentos, pero básicamente eventual. No es algo que uno pueda realizar de manera continua. ¿Ya? Lo otro que nos pregunta KTI AU, dice, hola, con un mes de retraso, ¿se puede solicitar el arresto de igual forma? O sea, me deben un mes de pensión, eso es.
¿podría solicitar el arresto en Sí, esa pues ocasión? lógico. Teniendo una deuda certificada y que obviamente no haya sido objetada dentro de plazo, efectivamente uno puede ejercer el apremio. Perfecto. Nos ¿Ya? pregunta también Yasna, Yasna nos hace varias preguntas. Dice que ella llamó hace un tiempo al Poder Judicial y el papá de mis hijas no paga y quiero demandar a los abuelos. Yo les anoté acá, les dejé fijado el comentario. Hoy martes, en este preciso momento, mientras nosotros estamos en este en vivo con Cristóbal, otros profesionales de la plataforma de atención no presencial se encuentran pendientes de sus llamados al 600-712-3000. Así que Yasna, si quiere, una vez que termine el en vivo, o nos pone el gorro derechamente y llama y hace su consulta ahora mismo con los profesionales para ver la posibilidad de hacer la orientación y un eventual ingreso para demandar a los abuelos. Eso Exacto, es otro tema, pero sí es posible de realizar también, Yasna. Ahí me adelanto yo a lo que el abogado eh, pueda, exacto. pueda señalar. Alimentos subsidiarios, que sería la idea que viera ahí. Cierto. Bueno, Ah, y siguiendo dice, con... perdón, otra Sí, pregunta. Carolina Quintanilla Soto dice, ¿y si el papá no trabaja y no tiene intención de hacerlo, entendiendo de que por eso no estaría pagando los alimentos? ¿Se pueden es que pedir igual las medidas de premio? Igual yo puedo pedir lógicamente el igual se arreglo. pueden pedir igual, exactamente, porque obviamente igual hay un mínimo y un máximo, y que la ley igual establece que independiente que una persona esté cesante, hay, en este caso el obligado, igual tiene que un derecho de ver hacia el hijo, ¿ya? Perfecto. Y también Paulina, obviamente cautelar el respeto a lo que es el interés superior del niño. Entonces, si la persona está cesante, bueno, verá si ejerce o no la acción de rebaja de alimentos para que se le establezca a lo mejor el mínimo, pero obviamente igual tiene que pagar y mientras no haga un juicio nuevo o no demande a través de un procedimiento nuevo, y la obligación sigue vigente. y a lo mejor ahí a Carolina también le convendría ver y evaluar el demandar a terceros, en este caso a abuelos. Claro, Lo que tú nos decías antes de esta pensión subsidiaria que le corresponde a los abuelos también apoyar. Nos exacto. pregunta Paulina Tix, ¿cómo se logra esa modalidad de pago? ¿Qué debo hacer? Debemos entender que, como tú nos acabas de explicar, la posibilidad de la retención por parte del empleador. ¿Vale? Yo creo que a eso se refiere Claro, Paulina sí, sí, Tix. yo leí la pregunta, básicamente se refiere, yo creo, obviamente la idea es pedir la retención que se haga al momento de uno presentar la demanda, obviamente ver qué resuelve el tribunal y si después obviamente el tribunal no acoge en ese sentido la demanda, igual uno puede hacer la solicitud a través de una presentación al tribunal en la cual se acoja y se establezca esta modalidad de pago. Esta nos pregunta Katiu, también dice, ¿quién debe realizar la retención al empleador? ¿El mismo tribunal lo hace de forma interna o la persona debe oficiar al empleador? El tribunal lo hace, el tribunal oficia al empleador, le señala que tiene que, obviamente, tal persona tiene que, se está obligado a pagar un tanto por ciento por pensión de alimentos y ese oficio, obviamente, el empleador tiene que acatarlo y obviamente depositarlo en la libreta o en la forma establecida en la causa. Por regla general es libreta de ahorro Banco Estado. Se ha establecido otras modalidades, sí, pero obviamente dificulta un poco lo que es el tema del cumplimiento. Pero básicamente se puede realizar, sí, y obviamente el tribunal tiene que dar un oficio directamente al empleador que en caso de que no acate lo que señala el tribunal, bajo esa circunstancia se le puede aplicar alguna multa. Perfecto. Ahí, en este caso, la persona a la que está gestionando el cambio en la forma de pago, que ya no sea el demandado o demandada de pagar los alimentos, quien vaya y deposite en esta cuenta que se abre exclusivamente para esos fines, sino que el pie que sea el empleador el que le retenga esos dineros y que se Claro, los deposite en la cuenta. ¿Podría exacto. de manera proactiva pedir al tribunal que le dé una copia de ese informe y esta misma persona ir al empleador y notificarlo allá? Es lo idóneo, porque por regla general el tribunal ahora lo que hace es enviar el oficio por correo,
pero para uno asegurarse de que el empleador en este caso recibe la información, la idea es llevar igual una copia por mano y que se la timbren o se la recepcionen. Eso Perfecto, es como una forma. acreditando de que se enteró que le tienen que retener este dinero Exacto, a la exacto. persona. Nos hace otra pregunta, yo me estoy aprovechando, tú me dices, Cristóbal, María Paz, eso lo vamos a ver después, pero por ahora Sí, es que eh, estaba ligado a lo que estábamos hablando, pero estamos podríamos conversando, ver las sí. preguntas después para que avancemos. ¿Ya? Ya. Eh, Mira, la última antes de que me dejes, dice, ¿estos beneficios son solo para empleados chilenos? Yo entiendo que habla del cambio de la retención, de la forma de pago. ¿Solo para empleados chilenos? No, pues son para todos. Obviamente está una persona que se encuentra con su situación migratoria al día en Chile y que se encuentre trabajando y que esté obligado al pago de una pensión de alimentos, básicamente se le puede aplicar toda la normativa que estamos hablando el día de hoy. Perfecto. Basta con que esté trabajando, con un contrato de trabajo, que sea Claro, demandado y que adeude alimentos o no adeude, porque tú nos explicabas que podía ser solicitado desde el primer momento, que la forma de pago sea la retención del empleador. claro, exactamente. Uno lo puede solicitar en la demanda. Perfecto. ¿Ya? Ya, vamos, siga. El último en este caso, a premio eventual en este caso, es la retención del aporte a la clase media, que también se estableció dentro de lo que ha sido la emergencia del periodo 2020-2021 y que obviamente permite retener hasta el 50% del bono de la clase media o algún préstamo solidario que se solicite básicamente. Esos serían como los mecanismos, en este caso, eventuales como para poder solicitar el cumplimiento de la pensión de alimentos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder exigir, en este caso, los apremios? Obviamente, existencia de una obligación que se encuentre regulada por el tribunal y obviamente que se encuentre actualizado el mecanismo de pago, que por regla general es libreta Banco Estado. La pregunta que nos señala mucha gente es si es necesario el patrocinio de abogado para solicitar el apremio. Y naturalmente la respuesta es no. No es necesario, en este caso, tener patrocinio de abogado para poder solicitar alguna medida de apremio o alguna medida de, en este caso, retención. Excepcionalmente, nosotros como corporación, nosotros por regla general hacemos lo que es la orientación OI. La gente obviamente hace la solicitud de manera personal en el tribunal, a excepción de que existan algunas causas en las cuales su complejidad sea muy grande o en el cual la persona tenga alguna dificultad, o sea, un adulto mayor, o cuando el tribunal apercibe derechamente a que la persona tiene que ir representada por abogado dentro del tercero día, que es una norma bien común. Y en ese aspecto la línea de la corporación asume la representación ante tribunal, pero básicamente la solicitud de apremios o de alguna forma de pago puede ser solicitada directamente al tribunal. Y ¿Ya? eso se hace ahora que estamos en pandemia, hemos tenido la posibilidad de conversar este tema con algunos colegas tuyos, donde nos han explicado de que existe un portal que es, eh, Exacto. si nos Eso. puedes señalar eso. Ah, como no venía preparado, Conectapejud.cl, no sé si se ve. sí, yo lo leo al revés. No sé si las personas que me están siguiendo lo leen al revés, porque como estamos con pantalla, Ya, como el con la primer cámara. canción es la página www, o sea, no es www, es http, dos guiones, conecta.pejud.cl. ¿Ya? Conectapejud.cl y se los voy a Sí. anotar de todas maneras Y a las la personas segunda es acá. el trámite fácil de la oficina judicial virtual. Perfecto. ¿Ya? Ahí están alojados, yo he tenido la posibilidad de revisar, hay distintos Conecta.pejud, formularios. esa es la página, conecta.pejud.cl. Es la atención, es el portal de la atención remota que está teniendo el Poder Judicial actualmente. Esa es una página directamente del tribunal, no es Exacto, de la Corporación de Asistencia no es de Judicial, la, eso no te es de lo la aclaramos. Corporación de Asistencia Judicial, exactamente. Ahora, si usted revisa la página y
verifica que está la alternativa de hacer. Porque tengo problemas Algo de pasó. señal, pero me voy a cargar el teléfono que lo tengo puesto acá. Sí, ahí volví. Ahí Es sí. problema de señal, pero es problema de batería. Un segundito, por favor. Sí, claro. No, no están durando tanto los teléfonos ahora. Por mientras voy a escribir la página ya de atención del tribunal, que es conecta. Ya, ahí sí. Ahora sí no nos caemos. Ahí anoté la página María Paz, conecta.pjut.cl. Tiene atención de lunes a Perfecto. sábado, ya, en la cual se permite que la gente pueda hacer sus requerimientos de manera directa al tribunal, sin necesidad de abogado. Ya ha funcionado bastante bien, nosotros hemos tenido muy buenos comentarios de la plataforma. Obviamente funciona en horario hábil, funciona hasta el día sábado en la mañana, como para que lo Perfecto. tengan presente. ¿Ya? Perfecto. Nos hacían una pregunta, Maca Smith dice, si el Tribunal de Familia dictó a pago un monto mientras se presentó, mientras se realizaba la audiencia, luego de esta audiencia, ¿puede el tribunal bajar ese monto? A ver, me imagino que se refiere a alimentos provisorios que se hayan regulado dentro de la tramitación de una causa. Eventualmente sí, porque por regla general los alimentos provisorios el tribunal lo resuelve con los antecedentes que tenga a la vista. Eh, y obviamente si después en una sentencia, en una conciliación, se establece un monto inferior, obviamente que sí, puede ser que se dé esa circunstancia. ¿Ya? Perfecto. Pero obviamente si se establece algún tipo de conciliación o algo, las partes igual pueden llegar a una solución colaborativa de a lo mejor bajar o rebajar ese monto de pensión de lo que fue fijado desde el inicio. Y puede ser también que el demandado o la demandada, al momento del tribunal informarle este monto de pensión de alimentos provisorios hasta que se conozca su situación, desconoce que efectivamente tiene otras cargas y otros pagos o una remuneración distinta a la que se supone tenga que tener. Porque Claro, tú me puedes confirmar que hoy día existe un mínimo de pensión de alimentos que se fija considerando que el deudor o deudora tiene una remuneración que corresponde al sueldo mínimo. Y en claro, razón a eso se exactamente. fija. ¿En Exacto. cuánto es el mínimo hoy día de la pensión, Cristóbal? 40% de sueldo mínimo se actualizó, ¿no? Parece que son 134.800 pesos, que es el 40%, y se rebaja si existe una o más cargas al 30% de sueldo mínimo, debe haber pasado los 100.000 pesos, y sumado a eso, pero también existe un tope, que es del 50% de la totalidad de los ingresos que tenga el alimentante sumado obviamente ese 50% entre todas las cargas de familia que pueda tener. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Nos pregunta Ya. también Jacqueline Ruiz, 2007, una deuda de pensión de alimentos que se generó y no se exigió. ¿Prescribe si el alimentario llega a la mayoría de edad o se casa? Mira qué interesante la pregunta. Obviamente que como toda obligación te está sujeto a las normas de la prescripción, pero básicamente la prescripción no opera de pleno derecho, tiene que ser resuelta a solicitud de parte. Y básicamente el criterio obviamente dependerá del tribunal en el cual se haga la solicitud. Pero básicamente cuando se existe un menor de edad, la pensión de alimentos no prescribe, salvo de los 18 años en adelante.
Y ahí, como tú nos decías, será de responsabilidad de la persona que debía pagar Que los no ejerció, alimentos. claro, que no ejerció las acciones correspondientes a exigir el cumplimiento de esa pensión de alimentos. En estricto rigor puedo solicitar que en cualquier momento informaran si han pasado 3, 4, 5 años o más. Puedo ir al tribunal y decir, ¿sabe qué? Yo tengo esta cantidad de años en la que demandé y nunca Claro. me pagaron o me pagaron menos. Nunca me Y hicieron nunca me ejercieron el cumplimiento y básicamente igual, yo como deudor de pensión de alimentos, obviamente puedo obviamente establecer un incidente de prescripción. ya, perfecto. Y si ¿Mm? no lo hace, el tribunal entiende y asume que se adeuda en todos los años que nos aparecen los pagos Exactamente, ahí porque la también. prescripción opera a solicitud de parte, no opera de oficio. Eso Tiene que ser significa, alegada, eso significa tiene que que la ser persona alegada, tiene que opera desde hacerlo. unos derechos. Claro, Exactamente. eso. Ya. Perfecto. Eh, Sigamos. lo otro que me interesaba como hablar también es efectivamente cómo se tramita un cumplimiento de alimentos. El cumplimiento de alimentos se tramita básicamente más bajo una nomenclatura que es las causas Z o eventualmente las causas C o M, donde se estableció la obligación. Yo hice un esquema, pero no sé si se va a ver, a lo mejor se ve de manera, a ver, vamos a ver, se ve a lo mejor de manera, eh, Tendrías que apretar la cámara. Eso, ahí sí. ya Perfecto. se ve, ya. En Yo primer por lo menos lugar, lo veo, así que ¿quién le están siguiéndonos y nos dicen si se ve bien? O porque yo lo sí, leo de frente ahora, no lo veo al revés. ya. Mira, en primer lugar, obviamente tenemos la solicitud a premios. Lo primero que el tribunal va a resolver es que se liquide la deuda, ¿ya? Eso después el tribunal va a establecer una resolución cuando salga efectivamente la liquidación. Nos va a decir que el tribunal tendrá aprobada la liquidación si no es objetada dentro de tercero día, ¿ya? Y ahí obviamente vamos a ver las actitudes que puedan asumir las partes, que la primera ahí es, ¿se objeta la liquidación o no objeta la liquidación? En caso de que objete la liquidación, el tribunal obviamente va a resolver traslado a la contraparte, en este caso, y ahí la contraparte tendrá 3 días para que la otra señale lo pertinente en cuanto a sus derechos. Ahí obviamente vamos a ver dos actitudes, que tenemos que el tribunal acoge la objeción o que el tribunal la rechaza. En caso de que acoja la objeción, el tribunal va a volver a reliquidar. Y en caso de que el tribunal rechaza la objeción, uno reitera la solicitud a premios y obviamente el tribunal finalmente tendría que decretar los apremios. ¿Ya? Y si me vuelvo a la parte donde quedamos, en caso de que no objete la liquidación, obviamente ahí reiteramos la solicitud de apremio al tribunal y finalmente el tribunal debería decretar lo que son los apremios regulares, por así decirlo. Y si ahí está, sería como el esquema de tramitación de cómo en este caso se tramitaría una solicitud de apremio hasta que finalmente el tribunal la decreta. Obviamente igual este es un esquema tipo, ¿ya? Porque básicamente cuando se complica la situación como un incidente de prescripción o cualquier otra situación, obviamente, y que la gente reponga con apelación en subsidio, básicamente con ese diagrama, obviamente altera lo que compartimos en esta sesión. Claro que sí. ¿Ya? Ese sería como un esquema así muy resumido de cómo se inicia desde el inicio de la solicitud de apremio hasta finalmente hasta que se obtenga la misma. ¿Ya? Y la última pregunta que yo tenía, María Paz, para el día de hoy es si se puede suspender el apremio. Ya. Porque de repente igual fíjate que la hacen, la gente la hace, en este caso. Sí, se puede suspender el apremio, pero bajo ciertas circunstancias. Obviamente, si el apremio se puede suspender con todo, en este caso, lo que el tribunal puede haber decretado, a petición de parte, básicamente, o de oficio. ¿Por qué situaciones? Por alguna enfermedad, por alguna invalidez, por un puerperio, que es en ese caso es una palabra que está en la ley, puerperio, que es el periodo post
preparto, ya que obviamente si una persona está obviamente en este caso en la situación de que se encuentra obligado o obligada, perdón, al pago de una pensión de alimento y se encuentra en su periodo de pre o postparto, bajo esa circunstancia se podría suspender el apremio. ¿Ya? Y también circunstancias extraordinarias que impidan el cumplimiento, que impidan en este caso el cumplimiento de la obligación de alimento. También de manera muy breve, María Paz, existe otra institución que es el juicio ejecutivo de alimentos, que yo creo que igual daría para otro, a lo mejor quizá otra instancia como esta, pero básicamente la gente de repente a nosotros nos pregunta, oiga, quiero embargarle todo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y un juicio ejecutivo es viable en la medida que la persona sujeto o obligado al pago de la pensión de alimentos tenga que en este caso tenga algún tipo de bien, tenga patrimonio, tenga algún tipo de casa, tenga un inmueble, tenga algún vehículo, algo que efectivamente se puede embargar, que yo como acreedor pueda embargar y realizar obviamente en subasta pública. Ese sería como el contexto que nosotros exigimos a la gente como viabilidad de la acción. ¿Ya? Perfecto. Claramente esa alternativa es menos usada y quizás, claro, tiene otro tipo de requisitos y probablemente nos tome más tiempo. Ya estamos extendidos del tiempo que yo te había pedido, pero nos han llegado muchas consultas y no quisiera dejar de leerlas todas. Nos hacen una solicitud, una nube que el viento conquistó. Qué buen nombre. Nos pide compartir, nos pide compartir la foto del esquema, por favor. Así que si tú le tomas una foto y si la podemos subir, no sé si a Sí, esta ningún transmisión, problema. ¿ya? O me la mandas a mí y yo la voy a subir al canal nuestro. Recordarles a quienes nos siguen que esta conversación, al igual que el resto de las que hemos sostenido durante todo este tiempo, están alojadas, además del canal IGTV, están también en el canal de YouTube, que es CAG Metro. Ahí ustedes van directamente sin acceder a ninguna cuenta ni nada, pueden tomar el link y lo comparten con quien ustedes quieran. Así que ahí también está la información. Y nos pregunta Sofi Castañón, ¿qué ocurre si la demandante nunca abrió la cuenta LAV y el demandado le ha pagado durante años de forma no reajustada la pensión? Aquí hay dos preguntas en una. Uh, ese es un buen tema porque por regla general cuando no se ha abierto la libreta de ahorro Banco Estado, se entiende que el tribunal tiene una cuenta corriente en el mismo Banco Estado. Entonces, obviamente, la persona tuviera que, la idea general es que la persona tuviera que depositar en este caso en la cuenta corriente del tribunal. Pero en derecho igual hay un aforismo que dice que el que paga mal paga dos veces. ¿Ya? Entonces, básicamente bajo a esa pregunta se responde con esa frase, porque básicamente si una persona obviamente no ha pagado bajo la forma que se establece, la señora en cualquier momento puede pedir la liquidación de la deuda y abrir la libreta Banco Estado y obviamente la persona que ha pagado ejercer el incidente de objeción de liquidación en este caso y que el tribunal resuelva con los antecedentes que aporte. O sea, en este caso, la persona que pagó mal, como es la pregunta que nos hace aquí, tendría que demostrar que efectivamente pagó en otra cuenta porque no estaba la cuenta del Banco Estado o habiendo cuenta del Banco Estado, la persona depositó en otro lugar Claro, y demostrar esos pagos para que el tribunal los pudiera considerar como cumplimiento de alimentos. O sea, como que yo estoy pagando lo que me debo, lo que efectivamente debía pagar. claro que sí, claro que sí. Perfecto, En ese perfecto. caso, porque en el fondo, de hecho, de repente muchas veces cuando uno hace oír de esta materia, llega gente, no, pero caballero, yo le pagué en la cuenta RUT. Y oiga, pero tiene los vouchers, no, es que se van borrando, que se van perdiendo y finalmente lo ideal es que la gente tome, por regla general, no toma nota de lo que muchas veces o no se instruye de lo que son sus derechos. Por regla general van al tribunal y dicen, no, mi pensiones son 120.000 pesos.
pero básicamente esos 120.000 pesos en un inicio eran 40% de sueldo mínimo y después ahora van 138. Entonces, básicamente la gente no tiene como no dice de asumir que en este caso su pensión es un 40 o un 50% de sueldo mínimo, que a la fecha de que se dictó la sentencia o se llegó a la conciliación equivalía a. Entonces muchas veces la gente no toma conocimiento de esas cosas y básicamente por eso se produce básicamente los problemas de apremio, sumado que también hay una situación emocional entre las partes que muchas veces y de conflictos no resueltos que obviamente dificulta y acrecienta toda esta dinámica de lo que es el cumplimiento de alimentos. Es súper importante y es muy común lo que tú nos estás diciendo, que nos hace la pregunta, y agradecemos la pregunta a Sofía Castañón, porque incluso ahora muchas personas deudoras de alimentos o que deben pagar alimentos dicen, oye, pero si yo he pagado toda mi vida, llevo 10 años pagándole pensión de alimentos a la mamá de mi hijo, de mi hija, o al papá de mi hijo, de mi hija, y siempre pago. Y uno le pregunta, ¿y alguna vez lo reajustó? Y te miran con cara de, ¿qué es reajustar? Entonces a uno les explica que desde el momento de que se fijó a la fecha, si han pasado 10 años, probablemente ese monto de dinero ya no alcanza a cubrir las necesidades que cubría en aquella época y que Claro, de manera claro que sí. sistemática y regular se tiene que reajustar, porque hace 10 años probablemente el kilo de pan no costaba los 1.100 o 1.200 pesos que cuesta hoy Claro, día, por tanto el dinero de hace 10 años no vale lo que vale hoy. Entonces ahí es súper importante que aquellas personas que pagan alimentos tengan también esa claridad de que el monto se debe reajustar, de lo contrario, si pago el mismo monto de siempre, estoy generando una deuda. claro, una deuda de arrastre en el fondo, ya sea a reajustabilidad por IPC o por sueldo mínimo, se genera esta deuda de arrastre. Quiero comentarles en razón de eso mismo, que el día jueves, es decir, pasado mañana, en el canal de Instagram de nuestra compañera amiga de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, van a tratar precisamente el tema de los alimentos reajustables y la rebaja, los aumentos de pensión, que también tienen que ver con ese tema, y es en este mismo horario, a las 15:30, por el canal de Instagram de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso. Así que también les paso el aviso ahí si están interesados para que puedan seguir también esa transmisión. Y ahora sí, estoy con la última pregunta. Nina Gallardo 92 dice, una última consulta. ¿Es compatible la retención del 10% con el arresto nocturno? A ver, por regla general, buena pregunta, buena pregunta. Porque el día de, a ver, si estamos pidiendo la retención vía, obviamente, del 10%, se supone que si la persona tiene fondos que son susceptibles de ser retirados, obviamente se va a saldar la deuda y obviamente se caería lo que sería no habría deuda, a Siempre y menos que, cuando haya para cubrirla. claro, siempre y cuando haya para cubrirla, exactamente. En el caso de que no haya que no hayan fondos para cubrir esa deuda, obviamente se podría subsistir en la orden de arresto nocturno. Si a mí me deben 4 millones de pesos de pensión de alimentos y producto de la retención del 10%, me depositaron 3 millones de pesos porque ese era el monto máximo que tenía la parte deudora, todavía me deben. Por lo tanto, yo Claro, puedo continuar igual con la claro, por el solicitud del millón de arresto de nocturno. diferencia, obviamente uno igual puede continuar con el apremio. Claro. No significa que Mientras básicamente, haya deuda, yo puedo opcionar. Eso es. exactamente. Perfecto. Esperamos haberle respondido a todas las consultas de quienes se quedaron con nosotros en esta transmisión. Hemos estado mucho rato, hemos estrujado a Cristóbal. Yo le pedí 30 minutos, le dije, puede ser que nos quede un ratito más, llevamos casi para la hora. Así que muchas gracias, Cristóbal. Y antes de terminar, no sé si queda algo que nos quieras decir, que No, no haya alcanzado a presentar. creo que vimos como una pincelada muy rápida de este gran tema que en el fondo puede ser y es algo muy importante, es algo que no se va, que obviamente siempre va a tener aplicación práctica en el tiempo y que básicamente la idea es que orientar a la gente para que ejerza sus derechos de una manera correcta
Y yo creo que eso es como instar a eso, a que la gente se informe, a que tome conocimiento, de que lea las resoluciones, las sentencias, en cuánto es su obligación, si está pagando bien. Obviamente todas esas cosas es como la importancia de aquello. Sí, y además de eso, y como dato, para quienes no son abogados o no están muy cercanos al lenguaje jurídico que utilizan los tribunales, y les quedara unas dudas referente a lo que dice Cristóbal de leer la resolución y no se entiende mucho, contáctense con nosotros, escríbanos a www.casmetro.cl en el formulario de atención, ahí nos hacen sus preguntas. En nuestra página web también hay un chat de atención donde le respondemos en vivo todos los días, desde las 9 hasta las 2 y después desde las 3 hasta las 6. Si sabe que me llegó una resolución y dice esto, que yo no entiendo lo que quiere decir y no tengo por qué entenderlo porque yo soy trabajadora social y llevo 12 años trabajando en el servicio y ahora puedo entender un poquito más, pero cuando recién ingresé era japonés, chino mandarín, cualquier cosa lo que los abogados conversaban. Así que cualquier persona que no sea abogado probablemente le cueste un poco entender en qué quiere decir esa resolución. Así que si tienen alguna duda, contáctenos que nosotros estamos a su disposición para poder orientarles, brindarles la información que ustedes necesitan para que estén al tanto con sus derechos y con sus obligaciones. Cristóbal, de verdad, muchas gracias, te pasaste, fuiste sumamente claro, esa presentación que nos hiciste, el procedimiento, te la voy a pedir para poder subirla al canal. Y a todas las personas que están con nosotros, muchas gracias, sigan pendientes de nuestras transmisiones, visiten nuestros distintos canales de información, porque todo lo que hacemos es precisamente para tratar de mantenerlos a ustedes al tanto de informados de lo que corresponde en derecho. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, será hasta una próxima eventualidad. Súper, muchas gracias. Sigamos Chao. cuidándonos. Chao, chao. Sí, chao, chao.